Carta de Simón. Aquel que ha salvado mi espíritu hizo que recibiera su inspiración en abundancia e hizo que conociera más la verdad. A través de ello hizo que pudiera enseñar a siervos espirituales, por lo cual en el año 1964 preparé mi corazón para poder formar a 10,000 líderes, de que al final, luego de 40 años, al edificar el Centro de Misión Mundial Cristiano, esta voluntad fue cumplida. El lugar donde ahora estamos rindiendo el culto es el Centro de Misión Mundial Cristiano y el santuario central Shingil también es donde rendimos el culto. Aunque en estos momentos estamos pasando por una gran dificultad, ciertamente tenemos que recuperarnos. Ahora nosotros nos estamos preparando para cumplir nuestra meta de que todas las naciones en nuestro lugar de trabajo, aunque yo lo he comenzado, tengo la certeza de que el pastor Sung-Young Kim lo podrá en práctica. Nosotros somos quienes hemos recibido el Evangelio primeramente, por lo cual tenemos que levantarnos e ir al mundo y formar discípulos. Para esto he escrito libros para poder llevar la palabra de verdad que no he podido decirlas todos en el culto. Todos estos libros fueron escritos con la esperanza de que cualquiera que lea estos libros detalladamente una y otra vez podrá entender la verdad. Los libros que he escrito no fueron escritos por la medida de la sabiduría o el conocimiento del mundo. Tampoco fueron escritos con los hechos del mundo, sino que son libros que fueron escritos con mucha oración y con la guía del Espíritu Santo, según su inspiración. Por lo tanto, deseo que cualquiera que sea humilde delante de Dios aprenda de los libros de Simón. Esto no significa de que yo sea un ser espiritual, aunque sea un ser necio. Yo quien he visto esta fe de Dios de antemano, tengo el temor de que si no lo predico, el castigo de Dios vendrá a mí. Ante todo, deseo que todos mis descendientes primero a través de estos libros entiendan la inspiración y la verdad de que me ha dado. De la misma forma, no solo fueron dados a mis descendientes, sino también a todos que quieren conocer la verdad. Y deseo de que ellos puedan emprender sobre ello y para que puedan aparecer más de 10,000 líderes. De la misma forma como el niño trajo los panes y los peces delante de Dios y todos comieron de ellos, de la misma forma yo, aunque no tengo una vida que pueda ser comparada con la de ese niño, el Señor recibió lo que era mío y hizo para que muchos puedan comer de ellos. No se excuse a sí mismo de que usted no conoce la verdad o no conozca el Evangelio, sino que cada uno de ustedes lean el libro de Simón y espero que todos ustedes puedan tener la inspiración de Simón. Todos nosotros hemos visto y experimentado los milagros del desierto. Todos juntos seamos humildes y leamos los libros de Simón. Y seamos líderes, no solo ustedes, sino también sus esposos, sus esposas y sus hijos, hasta que todos sean guiados por nuestra inspiración. Como yo no puedo repetir y porque no tengo el tiempo, escribo los libros. Luego deseo de que todos nosotros trabajemos diligente con esta inspiración de Simón. Amén. La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el 15. La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, desde el 10 hasta el 15. Vamos a leer todos juntos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es la cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día de la declaración, pues yo por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifique, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén.
Nosotros en este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y podamos recibir la palabra de Dios, y también por el obispo mayor para que él pueda estar lleno del poder. Vamos a orar todos juntos. 역사해 주옵소서. 우리 하나님이 주시는 귀한 말씀을 받을 때에 참으로 우리에게 영감이 있어서 하늘의 것은 하늘의 것으로, 영감이 필요한 것은 영감으로 받을 수 있도록 하나님 도와주고 역사해 주옵소서. 선이 우리 마음을 지배하여 주시사 하나님이 주시는 것이 우리 가운데 역동이 되고 우리 가운데 참 생명, 참 진리 말씀이 되도록 일해 주시고 감동하여 주고 역사해 주시옵소서. 말씀 전하는 주의 종을 하는 감동하셔서 하늘의 신뢰한 비밀을 말할 때 하늘의 권능 있게 하시고, 하늘의 비밀, 정말 창세전부터 있었던 비밀을 드러내고 밝힐 때 놀라운 역사 있게 도와주시고, 원수들이 모든 속이는 역사들이 물러가는 참으로 하나님의 승리하는 역사 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo 세상 유혹에서 en el cual nos has llamado a cada uno de nosotros, e hiciste que nosotros podamos vencer todas las tentaciones de este mundo. Te queremos dar gracias porque nos hemos reunido delante tuyo en tu templo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros vamos a recibir tu palabra por medio del Espíritu Santo. Unge los labios de tu siervo y ayúdanos, Señor, que pueda hablar solamente tu verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 신령한 Edifique el templo espiritual. 신령한 Edifique el templo espiritual. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Padre. Él creó al mundo a través de la palabra, envía al mundo el verbo al mundo, y el mundo por medio de ello recibe la vida eterna. Esta palabra está llena de la gracia y la verdad, y está llena de la gloria del Hijo de Dios. Al recibir el bautismo, nos hemos convertido en hijos de Dios que han nacido de nuevo. Desde este instante somos quienes edificamos en el fundamento que es Jesucristo. Esto es para que recibamos la recompensa de gloria. Dios da la recompensa a los espíritus que reciben la salvación y también da el galardón como la gran recompensa. La casa que nosotros edificamos es el templo santo. Nosotros somos el templo. Somos el templo en donde mora el nombre de Dios. Solo a través de este nombre recibimos la vida eterna. El Espíritu Santo mora en nosotros a través de este nombre. La vida de fe es seguir adelante continuamente. Nuestra vida de fe tiene que crecer más que al principio y tiene que complacer a Dios. El templo es donde mora el Espíritu Santo. Nuestra fe es creer que el Señor siempre mora en nosotros a través de su nombre. El retroceder en nuestra fe es la destrucción. Si hemos obtenido la salvación, recibamos la resurrección de gloria y moremos en el amor y en las moradas que Jesús está preparando. Este es el deseo ferviente del Señor Dios. Si edificamos nuestros seres siendo parte del templo, nuestro espíritu prosperará al igual que todas las cosas. Tendremos la salud y estaremos llenos del gozo de la salvación. Amén. 하나님은 아버지이십니다. Dios es el Padre. 아버지가 누구라는 것을 아셔. Todos nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Y pues obviamente las personas que aún no han sido padres, ellos solamente pues tienen su identidad de ser hijos y obviamente sabrán su existencia de su Padre siendo hijos. 생명이 무엇인가? Pero ¿cuál es la vida del Padre? ¿Cuál es el llamado que el Padre tiene? 어떤 아버지든지 자기로 끝나려고 하는 아버지는 Nosotros en este mundo podemos encontrar que ninguno de los padres tratan de terminar su herencia en sí mismo, sino que ellos una y otra vez trabajan duro para poder entregar a sus hijos y también hacen para que sus hijos puedan ir bien y puedan triunfar en este mundo. 아버지 어머니의 그 희생이 Pero también ese sacrificio de la madre y del padre, ¿cómo es? 부를 때 De la misma forma como nosotros llamamos a Dios Padre, entonces tenemos 인간의 que conocer quién es Dios. Y también tenemos que saber, pues, por medio de quién es Dios, por medio de lo que Él nos ha mostrado en esta tierra. Pues nosotros sabemos de que Jesús, al venir a esta tierra, Él derramó su sangre y Él verdaderamente también nos hizo comer su carne.
하시는 겁니다. Y Él desea que nosotros podamos vivir por la eternidad. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo vine en esta tierra no a hacer mi voluntad, sino vine en esta tierra a hacer la voluntad del Padre. 하나님 오늘 어떤 사람은 하나님이 Hay algunas personas 그의 권위와 그의 능력으로서 우리를 위협하여 que dicen que por medio del poder de Dios y ese poder que tiene, esa autoridad que tiene, verdaderamente hace que las personas puedan, pues, hacen que glorifiquen a Dios, hacen que ofrenden a Dios y hacen de que rindan el culto delante de Dios, o sea, malinterpretan. 주려고 저는 Pero la verdad es que Dios no desea tomarnos a de nosotros, sino quiere darnos a nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo no vine a ustedes a juzgarlos, sino vine a servirlos a ustedes. 심정이에요. Ese es el corazón del Padre. Él vino a dar todo su ser a nosotros. 그러므로 우린 그 아버지의 그 사랑과 그 역사를 좀 Por eso nosotros tenemos que entender la obra y lo que Dios, el Padre, ha hecho en nosotros y en esta tierra. 예수를 보내셨는데 Dios nos ha enviado a nosotros a Jesús. 그 보여주신 것 Pero la verdad es que Jesús en esta tierra nos ha mostrado exactamente quién es el Padre, el corazón del Padre, esa voluntad del Padre, esa característica, esa personalidad del Padre fue mostrada completamente por medio de su Hijo. Pero entonces por eso Jesús dijo, 나를 보았으면 el que me ha visto a mí ha visto al Padre. 그렇지 않으면 내가 행하는 일을 Por eso, a ustedes crean por medio de las obras que yo he hecho. 그리고 말씀하신 너희가 Y también nos dice a nosotros, y ustedes, todo lo que ustedes oren por medio de mi nombre, y así es como el Padre recibirá la gloria. Y si el Padre recibe la gloria, entonces yo haré y oraré de la misma forma. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no recibimos la respuesta de nuestras oraciones? 아버지가 영광을 Es porque el Padre no ha recibido la gloria. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Si el Padre recibe la gloria, yo lo haré. 실수가 없기 때문에 Como el Padre no está recibiendo la gloria, es la razón por la cual el Hijo, Jesús, no puede obrar. Ustedes no se excusen delante de Dios, sino cada uno de ustedes tiene que verse a cada uno de ustedes. ¿Por qué ustedes no están reteniendo la respuesta? 이는 아버지가 영광을 받으시면은 ¿Por qué? Porque si el Padre recibe la gloria, entonces Jesús orará. Esto es lo que Jesús nos ha dicho una y otra vez y ha enfatizado en esto. Y eso es lo que Él nos ha mostrado a nosotros. ¿Quién es el Padre? 그래서 자기 Si nosotros vemos Jesús es el heredero de Dios. Pero entonces, si el Hijo solamente estuviera en el seno del Padre, entonces esa gloria y esa no hubiera sido manifestada en esta tierra, sino que el Padre hace que el Hijo salga de su seno y Él crea el cielo para su Hijo. Y también dentro de eso crea también a toda la creación 그 아들 para poder entregárselo a su Hijo, para poder formar y toma a su Hijo como heredero 행하셨다. y obra todo esto por su Hijo. Esto fue lo que nos dice a nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que nosotros hemos aprendido y hemos 하나님의 의도를 entendido. 의도를 배우자. Nosotros, aunque decimos muchas veces que nosotros tenemos que entender esta voluntad de Dios, pero muchas personas ignoran esto y eso es la razón por la cual no entienden. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Que nosotros al escuchar la palabra de Dios no la dejemos pasar como si fuera el río. 물의 뜻은 물이 흘러갈 때 Como de la misma forma como el río, si nosotros vemos que el agua fluye, que nosotros al recibir la palabra de Dios, no hagamos que fluya como esa agua. 이해하시고 Por favor, cada uno de nosotros tenemos que entender. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Si ustedes pertenecen en el aula, entonces ustedes serán mis verdaderos discípulos. Por favor, crean en esto. 그 길에서
Yo en el año 60, en ese momento cuando estaba en el camino, 말에 거하면 cuando en ese momento entendí verdaderamente en un instante en el cual esa palabra de que si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán mis verdaderos discípulos. Pero yo hasta ese momento verdaderamente había sufrido mucho para entender la palabra de Dios, pero desde ese momento en adelante verdaderamente entendí, y de ese momento hasta ahora he venido a hacer la voluntad de Dios, a hacer el trabajo de Dios. He recibido mucha persecución y he tenido muchos sufrimientos. Pero la verdad, solamente estas son cosas que vienen a mi carne. Por la verdad, esto no puede afectar mi corazón y mi espíritu. Y esta es la razón por la cual yo he sostenido estos 50 años en mi vida de fe. Es porque yo creo en el Señor. 오셔서 아버지 뜻을 이루셨어요. Pero Jesús al venir en esta tierra, Él hizo la voluntad del Padre. Pero ¿cómo la hizo? Él siendo verbo se hizo carne y Él vivió en esta tierra por 33 años. Y luego Él fue resucitado entre los muertos y luego ascendió al cielo. Cuando Él ascendió al cielo, Él no volvió dentro del seno del Padre, sino que Él recibió 바로 세우시고 esa gloria, esa herencia que le fue dada, ese cielo que fue dada como la herencia de Él para el Hijo, y se centró en la diestra del Padre. Cuando hablamos sobre la diestra del Padre, estamos hablando que está al lado del Padre, a su derecha. No significa que ha entrado otra vez en el Padre. Pero entonces el Hijo, al sentarse en ese trono, se hizo toda la voluntad del Padre. 그 보좌에 앉으실 때까지 Pero antes de que se sentara en ese Padre, 예수를 하나님으로 아는 사람이 nadie en este mundo conoció de que Jesús era el Dios, el Hijo de Dios. Y nadie en esta tierra conoció de que Él era Dios antes de que se entrara en el trono. Pero luego de que Él se sentó en el trono y envía al Espíritu Santo, y nosotros al recibir el Espíritu Santo entendemos esta verdad. 때부터 Por eso también si vemos a los discípulos, 솔로를 통해서 돌로 성전을 졌지만은 aunque nosotros podemos ver que en ese tiempo en el cual todo el templo de Jerusalén fue creada, pero entonces cuando Jesús dijo de que ese templo será destruido en 3 días, será reedificado. Pero entonces a los discípulos en ese momento al recibir el Espíritu Santo, entendiendo, estaba hablando sobre Jesús, y por eso Jesús luego al morir en la cruz iba a resucitar en 3 días, y eso es lo que Él quiso decir con eso desde el templo. 하나님 우편에 들어가실 때까지 Pero entonces, antes de que Jesús se sentara en el trono, no hubiera nadie en este mundo que supo de que Él era Hijo de Dios y Él era Dios. Nosotros en el Padre nuestro que vemos, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando habla de que se haga en el cielo, que estamos hablando, eso significa que la voluntad de Dios fue realizada cuando Jesús se sentó en el trono, o sea, en el cielo. Pero luego que nos envió a nosotros el Espíritu Santo, pero entonces el Espíritu Santo al venir en esta tierra, esa voluntad de la misma forma será hecha en esta tierra. Por eso dice que también la voluntad de la misma forma que fue hecha en el cielo se haga en esta tierra. 하나님 우편 보좌에 들어가신 것처럼 Pero de la misma forma como Jesús se sentó en el trono y se hace la voluntad de Dios, y entonces el Espíritu Santo al salir de Dios nos toma a nosotros como ese trono, nos toma a nosotros como su templo, y Él al morar dentro de nosotros cuando nos convertimos en su templo, entonces Él se convierte en ese trono en el cual se puede sentar. 우리가 하나님의 성전에서 Por eso tanto es que nos dice también en el versículo en el que nosotros leemos desde el 16, que nos dice, si no sabías que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso si nosotros tenemos que saber de que nosotros somos el templo de Dios. 하늘을 더럽혔어요. Pero entonces, si nosotros vemos a ese ángel que estuvo en el cielo, que verdaderamente fue en contra de la voluntad de Dios y verdaderamente desordenó ese ambiente de Dios, verdaderamente Él fue echado en esta tierra, y luego luego de ser juzgado, lo único que le espera es el castigo. De la misma forma, cualquiera que verdaderamente 누구든지
destruye y verdaderamente el templo de Dios será destruido. 저는 거룩하니 너희도 거룩하라. Pero entonces que dice, como el templo de Dios es santo, ustedes también sean santos. 우리가 뜻이 하늘에서 이룬 같이 주기도 Como nosotros hablamos, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De la misma forma, antes de que Jesús se sentara en el trono, no vio nadie que en este mundo que lo conociera a Él. Todos en este mundo lo miraron a Él, que había recibido la maldición, que había sido crucificado y que verdaderamente Él había sido muerto. Pero luego al resucitar y sentar en el trono, toda la voluntad de Dios fue hecha. Y de la misma forma, en el cielo nos envía a nosotros el Espíritu Santo. 나를 하늘로 여기시는 거예요. O sea, Jesús nos toma a nosotros como los cielos. También, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El reino de los cielos no está aquí ni allá, sino que está dentro de ustedes. O sea, el Espíritu Santo nos toma a nosotros como el reino de los cielos. Y por eso nosotros tenemos que convertirnos en ese templo santo en el cual Él puede morar dentro de nosotros. 성전이 되어야 되는데 O sea, nosotros tenemos que convertirnos en ese templo del Espíritu Santo. Tenemos que convertirnos en ese cielo del Espíritu Santo. 그가 주인이 되셔야 돼요. O sea, el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros y Él tiene que ser nuestro Señor. Pues ¿será que Él es nuestro Señor? 이 속에 우상이 꽉 사로잡혀 있고 Aquí dentro de nosotros estamos llenos de la idolatría, estamos llenos de la terqueza, que fue lo que Pablo también dijo. Ustedes serán destruidos por su propia terqueza. O sea, el hombre, la humanidad morirá. ¿Por qué? Por su terqueza. 우리가 겸손히 뭔가 O sea, tenemos que ser humildes. Tenemos que tratar de ser humildes y tratar de buscar a Dios y de verdaderamente de aprender. 신념 Pero todos están llenos de su propio orgullo, de su propia 한다는 거예요. conciencia y convicción. Y por medio de ello es que son destruidos y van a morir. 성령이 우리 안에 Por eso el Espíritu Santo tiene que morir en nosotros. Vamos a decir todos juntos. 구원받은 우리는 Nosotros que hemos recibido la salvación, 성령의 하늘이다. somos el cielo del Espíritu Santo. 너희 안에 있어요. El reino de los cielos no está allá ni acá, sino está dentro de nosotros. Del hecho de que Jesús, al sentarse en el trono y al subir en el trono, Él nos envía a nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? El hecho de que yo me vaya es para que es más beneficioso para ustedes. ¿Por qué? Porque yo, cuando me vaya, pediré al Padre y Él les daré a ustedes el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene que venir a nosotros. Y verdaderamente, Él al enviarnos a nosotros el Espíritu Santo es para que nosotros podamos verdaderamente ser beneficiosos por medio de ello. 나사렛 사람이 고난당하고 가는 걸 봤지? Nosotros todos hemos visto a Nazareno que estuvo en esta tierra por 33 años. 성령이 오시면 Pero la verdad, el Espíritu Santo al venir en nosotros, entonces será mucho más beneficioso que esos 33 años que Jesús estuvo con nosotros en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo al venir en nosotros vamos a experimentar a Dios. Por eso, si el Espíritu Santo viene a nosotros, 이제까지 모세를 통해서 얻은 toda la ley que nosotros hemos obtenido por medio de Moisés y toda la ley que hemos obtenido por medio de los profetas, 타락한 선악을 하는 y ese pecado que hemos obtenido por medio de Adán al comer de ese árbol de ciencia del bien y el mal, y por medio de esa convicción que nosotros tenemos de poder construir, de poder verdaderamente hacer algo por medio de nuestra conciencia, 그것을 todo esto 완성하게 한다, 승리하게 한다는 거예요. será cortado y vamos a poder triunfar por medio de ello. ¿Cuál es la razón que Jesús murió en la cruz? 요구하는 것이 Es para que todas las cosas que la ley ha pedido, lo que la ley pide, es la muerte. Que nos dice en 1 Corintios 15, la ley desea, el poder de la ley es la muerte. 운명이 뭐냐? O sea, ¿qué es lo que el poder del pecado? Es la muerte. O sea, ¿qué es? El propósito de la ley es matar a las personas. 자기를
죽이는 겁니다. Esa conciencia y esa ciencia de conocer lo bien y lo mal es verdaderamente la muerte. Aunque si nosotros en ese mundo, aunque podamos contar las personas que son más, pues que son buenas, y verdaderamente podemos encontrar a muchas personas que por su propia conciencia y por su convicción deciden en suicidarse. 말은 율법도 똑같습니다. De la misma forma, o sea, están diferenciando lo bien y lo mal con su propia conciencia y también de la misma forma con esa conciencia y de la ley verdaderamente lo llevarán a usted a la muerte. 예수께서 Pero Jesús al morir en la cruz, Él tomó a nosotros todas las cosas que la ley verdaderamente pedía y Él tomó todo esto. Vamos a decir todos juntos, Jesús al morir en la cruz, 율법이 요구하는 것을 Él cumple con todas las cosas 하신 것이다. que la ley ha pedido. 근데 그러면 여러분이 다시 율법에 Pero entonces, queridos hermanos, cada uno de ustedes, ¿por qué están tratando de volver a su propia conciencia, a la ley? ¿Qué es la religión? La religión no tiene la fe, todos están por su propia conciencia, con su propia convicción. 그 누가 들어줍니까? Pero entonces, si nosotros llevamos con esto delante de Dios, entonces ¿cómo será que Dios podrá responder nuestras oraciones? Jesús ya cumplió, consumó todas las cosas en la cruz. 그러므로 오늘 여러분 나는 Pero entonces el día de hoy, ustedes y yo, 예수와 연합하여 al unirnos con Jesús, nos hemos recibido el bautismo. O sea, hemos enterrado nuestro ser y ahora, al subir de las aguas, somos personas que hemos participado en la resurrección. Esto es lo que nos dice la Biblia a nosotros. 그러므로 우리는 Por eso, entonces nosotros, 예수 ahora, 말미암아 por medio de Jesucristo, hemos sido libres de la ley. Somos libres de la conciencia. O sea, somos libres de la ley y de la conciencia. 누가 나보고 저 사람이 저런 양심 분명이라고 Hay algunas personas que me dicen, ay, esa persona no tiene conciencia. Así es, yo no tengo conciencia. La única conciencia que yo tengo es de buscar a Dios. Yo no tengo ninguna conciencia de diferenciar lo bien y lo mal. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús, porque he recibido la gracia de Dios, porque conozco esa verdad. Soy libre. 여러분이 자유치 못하고 Queridos hermanos, el hecho de cada uno de ustedes, porque no son libres de su conciencia y la razón por la cual siguen ahora por su convicción es porque no tienen la verdad, esa libertad que nos dice la palabra de Dios. El que conoce la verdad será libre. O sea, tenemos que conocer la verdad. 이제는 예수께서 성령을 보내신 것은 너희 Pero entonces, Jesús al enviarnos a nosotros el Espíritu Santo es para que sea más beneficioso para nosotros. Nosotros en la ley sabíamos que era el pecado y que era el juicio 예법이었는데 pero la verdad, todas estas cosas son cosas que están dentro de la ley. Pero ahora cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, Él nos hará conocer qué es el pecado, qué es la justicia y qué es el juicio. Nos hará conocer verdaderamente, espiritualmente, qué es esto. 오늘 사람들이 육체가 저주받고 Las personas en este mundo dicen como ellos temen el hecho de que sus carnes reciban la maldición y reciban las diferentes dolores. Por estas cosas solamente ese temor viene de la ley y de su propia conciencia. Pero la verdad, si no hubiera nadie que hubiera ahí que verdaderamente iría al infierno, entonces estoy seguro de que nadie se suicidaría a sí mismo. 영이 지옥불에 Pero la verdad, como en todas las personas, verdaderamente, como las personas que se suicidan en ese momento, como no conocen de que verdaderamente luego de su muerte tendrán que recibir el juicio. 그래서 이건 Esa es la razón por la cual serán destruidos. 성경으로 배운 죄가 뭐냐? Pero entonces por eso, dentro de Moisés, nosotros hemos aprendido de que verdaderamente qué es el pecado, qué es la justicia y el juicio. Pero cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, verdaderamente los volverá a enseñar esas tres cosas. Y nos enseña a nosotros de que no blasfemen en contra del Espíritu Santo, que no
verdaderamente no limiten al Espíritu Santo, ni siquiera con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque así no van a poder tener ese perdón en esta generación y en la generación venidera. 받을 수 있지만 Aunque nosotros por medio de Jesús podemos tener el perdón de todos los pecados, pero ese pecado de blasfemar que en contra del Espíritu Santo no vamos a tener ese perdón. Esto es lo que nos dice en Mateos 강조하십니다. y nos ha dicho y ha enfatizado una y otra vez. 그래서 성령이 오실 때 Pero entonces el Espíritu Santo, ven cuando antes de que venga ustedes esperen. 예수께서 Así fue lo que Jesús dijo. Pero entonces Jesús al ascender al cielo, 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 que ustedes no se alejen de Jerusalén. 까지 가려면은 Si nosotros vemos, dijeron Galileo, no se alejen de Jerusalén, para que ellos los galileos puedan ir otra vez a Galilea, tienen que caminar 3 días. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a ellos? Que ustedes no se alejen de Jerusalén, sino que se queden en Jerusalén y esperen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo al venir a ustedes, 너희가 땅까지 이르되 ustedes verán mis testigos por todas las tierras y los confines del mundo. 예수께서 이 땅에 오셔서 Jesús al venir a esta tierra y al vivir esos 33 años, esa obra que Él hizo por esos 33 años, 일하신 것 하나님의 뜻을 이루신 것 y esa voluntad que Dios realizó en esos 33 años, ¿qué es? Ustedes coman de mi carne, beban de mi sangre, 예수 이름을 y ustedes dependan del nombre de Jesús. Son esas 3 cosas. 입을 것 O sea que nos ha dado de comer, de beber y de qué revestirnos. O sea, nos ha dado esas 3 cosas. 내 살을 먹어야 Ustedes coman de mi carne para que ustedes tengan la vida eterna. Ustedes al tomar de mi sangre tendrán la vida. Y ustedes al depender de mi nombre, si ustedes se revisten de mi nombre, ustedes serán justos, serán justificados. Y ustedes serán hijos de Dios y serán coherederos de Dios. Con Jesús. Esto es algo que Jesús nos ha dicho a nosotros. Por eso nosotros a creer en el nombre, en la palabra de Jesús. Y es la razón por la cual nosotros tomamos la Santa Cena y nos bautizamos para venir delante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comer de las carnes de Jesús. Y también tenemos que tomar de su sangre y revestirnos de su nombre para que nosotros podamos alabar a Dios. 예수는 그래서 기억을 하는데 Pero entonces Jesús 예수께서 승천하실 때 nos recuerda a nosotros. Y entonces Jesús, al ascender al cielo, los discípulos miraron al cielo. Pero ¿qué fue lo que los ángeles le dijeron? Que Galileo, sus voces, que ustedes, ¿qué es lo que están viendo? ¿Por qué? Porque de la misma forma Él quien se ha subido, Él verdaderamente volverá a ustedes de la misma forma. 그러면 너희는 예수께서 Y entonces ustedes ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes obedezcan lo que ustedes tienen que hacer, lo que Jesús les ha ordenado a cada uno de ustedes. 어디 오시나이까 Hay muchos de los discípulos, hay muchas personas también en este momento hasta miran al cielo y dicen, ay Señor, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Pero esta vez será que la vida de fe 성령을 기다려라. que nos dice a nosotros, ustedes esperen al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes verdaderamente serán más beneficiosos para ustedes que del hecho de que yo esté en esta tierra. ¿Por qué? Porque les enseñará a ustedes, los guiará a cada uno de ustedes. 성령을 기다려. Esperen el Espíritu Santo. 성령이 오셔서 Por eso el Espíritu Santo al morar en nosotros, ¿qué es lo que Él hace? 여러분 성령이라는 이야기를 들었어요. Usted ha escuchado mucho sobre el Espíritu Santo. También al predicar y también al bendecir. 성령은 예수를 들었어요. Han escuchado mucho sobre el Espíritu Santo. Pero en la verdad, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de ustedes? 고린도전서 12장 Si vemos en 1 Corintios 12, que nos dice, como ustedes, yo verdaderamente no deseo que ustedes no conocen de las cosas de que vienen. 돌아갈 수 없느니라. Deseo que ustedes conozcan las cosas del Señor. Y luego también que los dice, 하나님을 주시면
El hecho de que el Espíritu Santo ha venido acá a nosotros sea beneficioso para nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? Para darnos a nosotros el Espíritu de la palabra de sabiduría, la palabra de la ciencia, pues la palabra de la fe y también otros dones de las sanidades y también los milagros y los prodigios y también la discernión de espíritu y también los diversos géneros de las lenguas y también la interpretación de la lengua. 이것들이 다 한 성에 행하사 ¿Por qué? Porque todas estas cosas vienen de un mismo espíritu y vienen para hacer la voluntad de Dios. 더큰 은사를 Y para que ustedes verdaderamente vengan delante de Dios y tengan los diferentes dones. Esto es lo que dice en 1 Corintios 12. Pues será que ustedes verdaderamente están anhelando los dones de Dios. Ustedes, aunque dicen que han comido de la carne de Dios, han bebido de su sangre, han revestido de la carne han sido revestidos del nombre de Jesús. Pero entonces, ¿por qué no están verdaderamente anhelando esos dones del Espíritu Santo? 성령을 받으라. Que nos dice la palabra del Señor, como ustedes han comido de la carne de Jesús y han bebido de su sangre y han sido revestidos de su nombre, reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al venir a ustedes será manifestado sus poderes y sus dones. Hay muchas personas que hoy en día han recibido el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero luego de un tiempo dicen, ay, ¿será que eso estoy haciendo bien o no? 그러니까 뭐 Ay, ¿será que estoy haciendo bien con mi vida de fe? ¿O será que estos hablan en lenguas? O sea, no dependen del Espíritu Santo. 그러니까 성령이 그에게 임하셔서 Pero entonces el Espíritu Santo, aunque mora en esa persona, él verdaderamente es limitado y es avergonzado y verdaderamente es menospreciado y ignorado. 지금 예수께서 내 살을 Pero entonces Jesús, aunque nos dice a nosotros, coman de mi carne y beban de mi sangre y dependan de mi nombre. 있는 것을 주셨는데 Pero aunque nos da a nosotros estas cosas, de qué comer, de qué beber y qué revestirnos. Pero Él que nos dice a nosotros, que nos ha dado algo mucho más mayor que es esto, que el Espíritu Santo vendrá a nosotros y nos tomará a nosotros como su templo, como el cielo. Y cuando viene a nosotros, y Él verdaderamente será manifestado. 그래서 성령이 그저 귀로 듣기만 하면 되는 게 Pero 아니라 entonces no es solamente el hecho de que nosotros tenemos que escuchar con nuestros oídos, sino que tenemos que manifestar al Espíritu Santo. 여러분들 Pero ¿será que nosotros en este momento estamos manifestando al Espíritu Santo? 교회가 지금 하는 이유니까 ¿Qué es lo que el cristianismo está haciendo en este momento? Solamente hablan sobre el Espíritu Santo. Pues ¿será que ellos están manifestando al Espíritu Santo? Si ellos están blasfemando con el hecho de manifestar al Espíritu Santo. 가게나 있는 것처럼 옛날 Ellos toman estos diferentes dones del Espíritu Santo como si fuera algo como si fuera una antigüedad, como si fuera algo que solamente pasado en el pasado, como si fuera una memoria. 추억하면 망합니다. Si verdaderamente si nosotros tomamos a la Biblia como si fuera un recuerdo, vamos a caer en la destrucción. ¿Qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros? Que en el día de hoy tenemos que hacer de que esa palabra obre dentro de nosotros, que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. 하던 자들이 망해야 ¿Por qué? Porque las personas que endurecen sus corazones verdaderamente serán destruidos como en el desierto. Y ustedes, por favor, no endurezcan sus corazones. 근데 오늘 예수의 살고 먹어라 피를 Pero entonces hoy en día, aunque les dicen de que coman de su carne y y beban de su sangre y sean revestidos del nombre de Jesús, pero aunque conocen esas tres cosas, no toman a Jesús, al Espíritu Santo como su templo. 여기 있다 아니야 네가 안 Es lo que nos dice el Señor a nosotros, el Espíritu Santo no está acá ni allá, sino está dentro de cada uno de ustedes. O sea, el Espíritu Santo al morar en nosotros nos toma como su templo, como el reino de los cielos. 주셨는데 O sea, nos da para que nosotros podamos manifestar. Jesús al venir a este templo, el Hijo del Hombre vino a esta tierra. ¿Para qué? Para ser manifestados. De la misma forma, el Espíritu Santo al entrar de nosotros, tenemos que hacer que Él sea manifestado dentro de nosotros. 방은
aunque hablan en lenguas. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor? El Espíritu verdaderamente vendrá con eso para dar la palabra de sabiduría, la palabra de la ciencia, también la fe del mismo Espíritu, también los dones de la sanidad, y también el hacer milagros, y la profecía, y también la discernión de espíritus, los diversos géneros de lenguas, y también la interpretación de lenguas. Y usted nos está diciendo que pidan más dones, pero ahora están manifestando y verdaderamente están menospreciando al Espíritu Santo y están blasfemando al Espíritu Santo. Queridos hermanos, yo personalmente en este mundo no tengo ningún valor. La verdad es que yo no valgo nada. Pero yo, esa persona que soy débil y que no soy nada, verdaderamente Dios me ha llamado a mí y me ha dicho que yo sea su discípulo. ¿Qué fue lo que Jesús me dijo a mí? Verdaderamente, tú permanece en mi palabra y serás mi verdadero discípulo y tú haz mi palabra. Y yo hasta ese momento, hasta esos 60 años, verdaderamente he estado dentro de esta palabra y he verdaderamente hecho de que esa palabra de la sabiduría, esa palabra de sabiduría esté en mí, de que esa palabra en la ciencia esté dentro de mí y que esa fe esté en mí, esos dones de la sanidad y también hacer milagros y esa profecía y verdad, esa discernión de espíritu y esa el hablar en lenguas y la interpretación están en mí. Esta persona, yo, quien soy ese tipo de persona, también ha manifestado estos dones. Y ustedes que son mayores que yo, ustedes que son mejores que yo, ustedes verdaderamente también podrán tener estos diferentes dones. Tenemos que hacer que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros. Vamos a decir todos juntos con toda fuerza que mi espíritu sea obre por medio del Espíritu Santo. Que mi espíritu ustedes tienen que llorar y tienen que verdaderamente tener. Vamos a decir todos que mi espíritu haga que el Espíritu Santo obre. Que mi espíritu haga que el Espíritu Santo obre. Que mi espíritu haga que el Espíritu Santo obre. Tenemos que orar. Tenemos que manifestar la obra del Espíritu Santo. Tenemos que manifestar. No es el hecho de menospreciar e ignorar esto. El ir en contra de esto. Si nosotros vemos en Esdras, aunque los ídolos se han desaparecido del frente de nosotros, pero estos ídolos están dentro de nosotros. ¿Por quién son estos ídolos? Es nuestra convicción, es nuestra terqueza, es nuestro orgullo. Y la verdad, esto va en contra verdaderamente con la obra de Dios. Y verdad, esto verdaderamente está tapando, está limitando la obra de Dios. Y verdaderamente Dios nos pagará según como nosotros obramos delante de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón por la que Jesús nos ha dado su carne, nos ha dado su sangre? ¿Por qué? Porque las personas que han recibido esto verdaderamente están blasfemando en contra del Espíritu Santo y están llevando hasta la destrucción y para que ustedes sean destruidos ustedes mismos. Ustedes, ¿por qué no creen de que ustedes sean el templo de Dios? Y verdaderamente el que no sabe que es templo de Dios, verdaderamente ustedes serán destruidos. Serán destruidos. Dios los destruirá a Él mismo. Aunque puedan tener el perdón de todos los pecados que han cometido, pero la verdad, el blasfemar en contra del Espíritu Santo, verdaderamente no podrán tener ese perdón en esta generación ni en la generación venidera. ¿Por qué están limitando las obras del Espíritu Santo? Nosotros, nuestra iglesia, tenemos ese lema, tenemos ese propósito de que todas las naciones es verdaderamente, es nuestro trabajo, es nuestra área de trabajo. Pero la verdad es que ese movimiento de Berea verdaderamente está tomando a todas las naciones como su área de trabajo. Tenemos que enseñar y tenemos que convertir, que sean discípulos. Pero nuestra iglesia, en el cual verdaderamente tiene que enseñar a estas personas en el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que esta iglesia verdaderamente está blasfemando con el Espíritu Santo?
Las personas, si nosotros vemos a las iglesias, a las otras iglesias, al cristianismo en ese momento, ellos podrán verse reverentes, pero la verdad delante de Dios, verdaderamente, ellos son personas que están blasfemando contra el Espíritu Santo. Aunque en la carne, ellos verdaderamente pueden verse que son personas buenas y puedan verse que son reverentes, pero verdaderamente delante de Dios son personas que van en contra de Dios. 교회가 어디 있습니까? 아비가 될 교회가 어디 Por favor, ¿quién de estas iglesias podrá convertirse ese padre de todas estas naciones? ¿Cómo puede ser verdaderamente ese profesor que pueda enseñar a las otras naciones? 이렇게 부르짖는 것 제가 Nosotros tenemos que convertirnos en ese padre y en ese profesor. 그렇게 얘기하지 않습니까? La razón por la cual estoy diciendo a ustedes es la razón por la cual, como yo ya he experimentado esto, les he enseñado y les estoy diciendo a ustedes de esta forma. Cada uno de nosotros tenemos que convertirnos de esta forma. 답사. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu, 그래서 내 영혼아 más fuerte que mi espíritu, 하늘이다. yo soy el cielo. 성령을 모신 하늘이다. Yo soy el cielo que tiene el Espíritu Santo. Yo soy el templo que tiene el Espíritu Santo. Yo soy el cielo que verdaderamente tiene el templo. El reino de los cielos no está acá ni allá. Yo soy el cielo. 하늘을 거룩하게 하자. Hagamos que el cielo sea santo. 모시자. Recibamos el Espíritu Santo. 하시게 하자. Hagamos que el Espíritu Santo obre. 이게 확실해야 된다. Esto es la certeza que debemos tener. Digan amén las personas que verdaderamente desean esto. Por favor, todos de pie. 다 일하셔서 Por favor, todos de pie. 정말 Por favor, queridos hermanos, 여러분 내가 언제도 말했죠. como les ha dicho a ustedes, 비단 옷 입고 David, 블레셋에게 뺏겨갔던 벗개를 모셔 él al tomar esa arca del testimonio de los filisteos, 가까이 와서 él al tomar esa arca del testimonio, él verdaderamente al traer esa arca, él vio que verdaderamente el pueblo de Israel recibía la maldición. Pero luego, en ese momento en el cual fue ese arca del testimonio, paró en medio de ese camino para ir hasta Jerusalén. Y luego y quedó en una tierra, pero en esa tierra verdaderamente vio de que ese siervo verdaderamente comenzó a recibir él 들어갈 때는 esa bendición al cuidar del arca del testimonio en ese lugar. Pero luego David, viendo eso, él se quitó toda su ropa y solamente vestido del efod. Ese efod es solamente cubre la parte de al frente y arriba. Pero luego él al danzar con todo gozo, por estar lleno de ese gozo. Pero entonces, él al danzar, todas sus partes fueron vistas. Pero entonces la esposa de David, al ver eso, él verdaderamente, ella se burló de ello. ¿Cómo puede bailar de esa forma? Él siendo el rey y siendo mi esposo. Pero entonces, ¿qué fue lo que David dijo? Yo verdaderamente soy tu rey, pero no importa si yo tenga que ir más abajo. Y verdaderamente, si tengo que quitarme todo y alabar a Dios, así lo haré. Y por eso desde ese momento, y a partir de ese momento, David no tuvo nada que ver con esa mujer y esa descendencia fue cortada de ella. De la misma forma, nosotros tenemos que tomar de ese efod. ¿Qué fue lo que Mateo también que nos dice? Ustedes que han venido a mí en el desierto, han venido a venir a las personas que están vestidas con las ropas finas. 때를 찾아보라냐. Si es así, entonces vayan a los palacios, van a encontrar a esas personas. ¿Qué es lo que ustedes han venido a ver? Queridos hermanos, tenemos que orar por medio del Espíritu Santo. Yo soy el templo de Dios, yo soy el reino de los cielos. Por eso que nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser ese templo que sea construido por medio del oro, de la plata y las piedras preciosas. Tenemos que hacer de que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros para que nosotros podamos tener nuestro templo por medio del oro, de la plata y las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque si construimos nuestros templos por medio del madero y el heno y por medio de la paja, verdaderamente, en el día de la destrucción, verdaderamente, esas personas serán destruidas.
Aunque puedan recibir la salvación, tendrán la salvación como si fuera en fuego. Queridos hermanos, vamos a decir todos juntos en puño cerrado, con toda verdad y como teniendo misericordia de su propio espíritu, teniendo con todo fervor, vamos a decir que mi espíritu obre por medio del Espíritu Santo, que mi espíritu obre por medio del Espíritu Santo, que mi espíritu obre por medio del Espíritu Santo, que mi espíritu obre por medio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, desde este momento, por favor, aunque vamos a tener el aviamiento y la sanidad, pero eso no es nada. Por favor, cada uno de los miembros de nuestra iglesia, cada día verdaderamente, ahora en adelante, tenemos que tener esos 9 dones. Y tenemos que orar para que Dios obre dentro de nosotros. En este momento oremos para que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, para que estos dones sean manifestados en nosotros. Vamos a orar todos juntos. Edifiquemos nuestro templo con oro, con plata y con